de la muestra es la proporción P y el parámetro de la población sería el parámetro P. Pero fíjense que la de la proporción lo marcamos de una forma y el de la parámetro de otra forma. ¿Sí? Entonces sería una forma nosotros, un ejemplo, ¿sí? Después dice, un ama de casa está por determinar si el detergente para el piso marca A o B y cuál es la más resistente al desgaste. Entonces, en este caso sería otro tipo de problema que ya vamos a ver en la próxima unidad. Dice, la marca A es mejor que la B. Se puede hacer una hipótesis y después llegar a todo un procedimiento para ver si se cumple esa hipótesis o no. Esto ya pertenece a los test de hipótesis que vamos a ver en la próxima unidad. Dentro de lo que es la notación, la tita minúscula es el parámetro a estimar, ¿sí? Y la tita mayúscula con el sombrerito indica la estimación o el estadístico que vamos a utilizar y recibe el nombre de estimador puntual, ¿sí? Entonces, nosotros con la letra griega mayúscula, sombrerito, tenemos el estimador, ¿sí? Este en forma genérica solamente, ¿sí? Para cualquier estimador usamos esa letra griega tita con el sombrerito. Y la letra minúscula sería del parámetro, ¿bien? Entonces, este en forma genérica para hablar qué es un parámetro y qué es un... Ahora dice, para estimar el parámetro mu, ¿qué estimador vamos a utilizar? Y ahí nos dice el más indicado X raya, aunque también podría ser X mediano, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos una media? Con esa formulita que ya la venimos viendo desde la primera unidad. Entonces, ser un estimador para mu es X raya. Entre los parámetros más conocidos y que más vamos a utilizar nosotros, tenemos los siguientes. Fíjense, los parámetros en forma genérica están en la primera fila, con tita y tita sombrerito. Después, la esperanza de X o mu de X, que sería lo mismo, con la media, el estimador sería el X media muestral, en donde el X media muestral es el X raya, ¿se acuerdan? Bueno, la varianza o sigma de X de la población es el parámetro. ¿Y cómo la estimamos? Con la varianza muestral, que sería S al cuadrado. Con respecto a lo que sería también la esperanza o la media de X, lo que le decía recién, que también podemos utilizar la mediana muestral. Y con respecto a proporción, fíjese que el estimador P sombrerito, que es igual a T sobre N, una proporción muestral, nosotros la vamos a utilizar como estimador, ¿sí? Acá en la última columna muestra la estimación, cómo se definen las variables aleatorias y cómo se calculan, ¿sí? Pero lo que nosotros usamos es el estimador para estimar los valores de los parámetros de la población. Cuando yo le digo cuáles son las propiedades de un buen estimador, esto se lo tiene que saber de memoria, ¿sí? Esto se lo tiene que saber de memoria porque son cosas muy importantes al momento de trabajar en este tipo de temas, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué es el encejamiento y la varianza mínima. Para un buen estimador, ¿qué es el encejamiento y la varianza mínima? ¿Sí? Sería, dice, deseable que un estimador tuviera el valor esperado igual al parámetro de la población. Entonces, si sería, por ejemplo, mu el parámetro de la población y x raya coincide con ese valor, eso sería lo esperable, ¿sí? Eh, entonces, sería estimador insesgado porque no tiene sesgo, no tiene diferencia entre la estimación y el parámetro. ¿Bien? Dice, la definición de tita sombrerito es un estimador insesgado, sí y solo sí. La esperanza de tita sombrerito es igual a por ejemplo, a mu, en este caso. Ahora dice, si un estimador no es insesgado, se conoce como sesgado, ¿sí? Si es insesgado, entonces decimos que es sesgado, ¿sí? Un juego de palabras, pero
Acá en la gráfica, fíjense que el estimador, por ejemplo, que nosotros calculamos es la esperanza de tita sombrito. Y si tiene sesgo y el parámetro, que es tita minúscula, no coincide. Por eso ahí se dice que hay un sesgo. O sea, hay un sesgo, hay una distancia, hay una diferencia que se la entiende justamente como el valor de tita menos la esperanza del estimador tita sombrito. Eso se llama sesgo. Por eso en estadística se llama sesgo al estimador o a la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llama insesgado o centrado. Bien, el no tener sesgo es una propiedad deseable para los estimadores. ¿Cuáles son algunos ejemplos ahora de estos estimadores? Son los que mencionamos también en la diapositiva anterior, donde nos dice para estimar, para esperanza de X en cualquier población, dice para mu de X media de población normal. Después tenemos, para estimar la proporción, tenemos el P sombrerito, creo que es el que menos nos confundiríamos. En algunos libros está esta P dibujadita, como una P de carta prácticamente, para estimar P de una población Bernoulli con parámetro P. S cuadrado para estimar la varianza de una población, o S cuadrado también para estimar la varianza de una población normal, ¿sí? O sea, nos sirve para estimar tanto para cualquier población como para una población normal. Y el S cuadrado también para una población Poisson. Recuerden que Poisson tiene como parámetro este, también mu, ¿sí? Digamos que los parámetros de Poisson solamente son mu, ¿bien? Y la esperanza y la varianza eran también mu. La varianza de un estimador puntual, ¿sí? Ahora, en cuanto a la varianza, dice que tiene que haber una varianza mínima. O sea, si yo tengo en cada muestra, digamos, y saco distintas varianzas, la mejor es la que sea la menor, ¿sí? ¿Cómo se detecta acá? ¿Ve? ¿Cuál es el estimador que seleccionaría ustedes? Y acá tenemos dibujitos de un estimador, digamos, mu como ejemplo, que acá en forma genérica es tita, ¿no? Ese parámetro tita está acá en la gráfica, ubíquense en la gráfica, en donde nosotros tenemos, es el parámetro que nosotros queremos estimar, ¿bien? Ahora, fíjense que tenemos, ¿qué pasaría con el estimador 4, tita sombrero 4? Es insesgado, tiene sesgo. ¿Qué me pueden decir respecto a lo que venimos hablando? ¿Sería un estimador insesgado el Tita 4? A ver si alguien se anima a contestar. Así avanzamos. Les aclaro que vamos a ver si es posible ya, no este miércoles que viene, pero muy posiblemente de acá a 2 semanas volvamos a la presencialidad con respecto a las clases, porque siempre, como les digo, después del primer parcial hay un pequeño desgranamiento y ahí yo creo que vamos a entrar todos ya al aula siendo menos de 100. Bien. Este, ¿Qué sería entonces ese estimador? Está muy alejado de los otros titas. Sí, es que porque al menos los tita 3, tita 2 y tita 1 están como más centrados. Y tita 4 Bueno, está ¿y qué alejado del significa eso, valor. centrado con la Eh, terminología que como que, estamos hablando? como que tiende a la misma media, pero Bien. Y con respecto a tiende sesgo, ¿qué me pueden decir? sesgo a la izquierda. Está como valores concentrados hacia un valor, pero que no es la media.
Está la idea, pero yo digo, ahora respecto al tita 4 nomás, ¿qué pasaría con respecto al tita, que es el parámetro? Es el que tiene menor dispersión, No, con porque respecto, veo que primero está veamos al sesgo, ¿sí? Dispersión sería ya la segunda parte, que sería, vamos a hablar de la varianza. Pero en cuanto a sí, sesgo, ¿es insesgado o tiene sesgo el tita 4? Pueden opinar ¿Insesgado? todos, no solamente su sí. compañera, ¿no? ¿Insesgado, profe? Insesgado es que no tiene sesgo. En este caso, tiene un sesgo y bastante grande, ¿sí? Ujú. Insesgado sería Q1, Q2 y Q3. ¿Por qué? Porque no tiene sesgo, o sea, no tiene diferencia entre el tita que estamos estimando y los estimadores, ¿sí? Entonces, el otro no sería insesgado el 4. Digamos que el único que no sería insesgado es el 4, ¿sí? Entonces, entonces empezamos a descartar el 4 porque ya tiene sesgo, ya no cumple una de las condiciones. ¿Bien? Bien. Por ahí contestaron, tiene sesgo. Ahora bien. Segunda pregunta, con respecto a la varianza, ya hemos descartado el 4 y tenemos que Q1, Q2 y Q3 son insesgados, cumplen con la primera propiedad de un buen estimador, pero ¿cuál elegirían ustedes, el uno, el 2 o 3 como el que tenga menor varianza? El uno. El uno. ¿Por qué? Porque no está tan disperso el tema, ¿sí? La varianza, fíjense que si yo calculo la varianza, la desviación estándar para Q2 y Q3, por la forma que tiene la gráfica, la varianza va a ser mayor de Q2 y Disperso. Q3 que Q1, ¿sí? Entonces ahí elegimos la de menor varianza, es el Q1. Entonces, ese es el ejemplo y para que lo vean gráficamente ustedes, este, y cierren el concepto de qué es insesgado y qué es varianza mínima, ¿bien? Bien, bueno, gracias por opinar. Traten de hablar más porque ya cuando volvamos a la presencialidad vamos a hacer más preguntas y ahí yo le veo la cara a todos, ¿no? Acá se conectan y la carita no le conozco a varios, ¿eh? O sea, no le conozco la carita porque no conectan la cámara. Bien, bueno, la estimación dice por intervalo de confianza, entonces es la que vamos a trabajar. Porque acá dice una estimación puntual con frecuencia es inadecuada como una estimación de un parámetro, ya que raramente coincide con este en forma exacta. Entonces, tipo de estimación alternativo es este que vamos a usar, que tiene un límite inferior y un límite superior, ¿sí? No se confundan con los límites de integración, acá nada que ver eso, son límites inferiores de un intervalo, o sea, ¿cuál es el valor entre cuáles va a estar el parámetro asociado? ¿Sí? Y acá nosotros vamos a introducir un concepto de confianza también relacionado con el error. A mayor confianza, menor error, y a menor error, eh, mayor confianza. Bien, vamos a ver entonces qué es esto de los límites. Bien. Nosotros vamos a tener un intervalo entonces donde acá nos habla, ¿ve? Ese intervalo de confianza, ese alfa, uno menos alfa, por ejemplo, si a mí me dicen es del 95%, ¿sí? Y siempre el alfa va a estar entre 0 y 1, obviamente. ¿Cuánto será el alfa si el uno menos alfa, que es la confianza del 95%, cuánto será el alfa? 0,05. Muy bien. Ujú. Entonces ese 0,05 es el error que nosotros estamos cometiendo al decir que un parámetro se encuentra entre esos dos valores, ¿sí? Esa fracción dice recién el coeficiente de confianza o grado de confianza, el uno menos alfa. ¿Bien? Eso dice, se llaman LU, límites de confianza inferior y superior, ¿sí? Y acá nosotros tenemos
un ejemplo para pedir. Entonces, si ponemos 0,95, es equivalente a decir que el 95% de los límites de confianza incluyan al valor verdadero del parámetro que estamos tirando. Como todos estos últimos prácticos ya tienen una tabla resumen, acá no va a ser excepción y vamos a ver la tablita resumen que tenemos por acá. Ante la tabla resumen, esta ya la hemos visto en la clase anterior, en donde es la tabla resumen de lo que serían los valores de Z, para no tener que entrar en la otra tabla. Tendremos que entrar por el cuerpo para encontrar los valores de Z relacionados a un alfa. La otra tablita de la distribución normal estándar la utilizamos para los cálculos de las probabilidades y todo eso, pero en este caso, esta tabla resumida es la que les recomiendo que la utilice. No sé. Bueno, entonces, otra cosa más. Acá tenemos esta tablita resumen, es la que nosotros vamos a tener para trabajar los prácticos, ¿sí? Como siempre es importante la primera columna para saber qué tipo de problema estamos trabajando. Acá ya está el resumen de todo lo que vamos a ver prácticamente hoy. Fíjense que una muestra llega hasta 1, 2, 3, 4, 5. Son con una muestra, fíjense. ¿Sí? Acá para X raya, tres tipos de estimaciones por intervalo de confianza, después para la varianza y después para la proporción. ¿Sí? Pero fíjense que después ya lo que viene son de dos muestras, por ejemplo, X raya menos Y raya. Tenemos 3, 4 formas para calcular, después la diferencia de medias. Después tenemos el coeficiente de varianza y diferencia de proporción. Todo esto ya lo vamos a ver la próxima clase, pero hoy nos vamos a concentrar en lo que sería esta primera parte, que son para una muestra. Veamos qué dice entonces el primero, media mu, varianza de la población conocida, ¿sí? También puede usarse si la población no es normal y la muestra dice es mayor o igual a 30. Eso justificado por el teorema del límite central. Fíjese que el estimador puntual es X raya, pero eso nos sirve a nosotros para estimar. ¿Qué está al medio de esta expresión? Es el parámetro que nosotros va a estimar, por ejemplo, mu. ¿Y qué es lo que está a la izquierda? El estimador puntual, ¿sí? El estimador puntual, si ustedes se fijan acá, es X raya, ¿sí? Ahora, si ustedes, yo le pregunto, ¿qué es esto que tenemos acá? Acá se resta y acá se suma. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué podría ser esa expresión? Ese es el error que nosotros estamos cometiendo porque restamos al estimador puntual y sumamos un valor. Entonces ese es el error que nosotros estaríamos cometiendo si no se encuentra el valor real de mu entre esos dos valores. ¿Bien? Bueno, volvamos un poco acá a ver, a la presentación. Muy bien. Tema de confianza entonces. Estamos acá. Entonces, ¿qué nos dice acá? Este es un caso particular para la varianza conocida. Recuerden que cuando digan varianza, se refiere a la varianza de la población, o sea, nos tendrían que dar como enunciado, o nosotros deberíamos saber el parámetro de la varianza de la población.
¿sí? Si me dan una serie de valores de una muestra y yo ya calculo la muestra, la desviación estándar de esa muestra, ya no es de la población, ese es de la muestra. Entonces, para nosotros sigue siendo desconocida, pero ya no podríamos aplicar este caso que dice varianza conocida, sino tendríamos que aplicar el otro caso que es varianza desconocida. Bien, esto es de donde sale. Fíjense que el valor de la confianza está entre dos valores de z y acá nosotros tenemos con qué confianza va a estar entre esos dos valores. Luego, z se lo reemplaza, ¿por qué? Se lo reemplaza, si ustedes se acuerdan, esto no es más que la formulita de estandarización para una muestra, ¿sí? Donde tenemos la raíz de n, por eso indica que es una muestra. Si no tendría raíz de n, sería un valor particular. En este caso es raíz de n. Después, ¿qué se hace? Se despeja el mu de ahí y sale lo que está acá abajo recuadrado en rojo, ¿sí? Despejamos ese valor y ahí se obtiene el intervalo de confianza. Fíjense que faltaría, ¿qué nos estaría faltando? El X raya, que es el estimador puntual. Entonces nosotros estamos acá, el valor mínimo y el máximo, pero nos estaría faltando el estimador puntual, que sería X raya a la izquierda y a la derecha. Bien, ya va a aparecer en la próxima diapositiva. Entonces, donde dice el z de alfa sobre 2 es el punto de distribución normal estándar que deja a la derecha un área de alfa sobre 2. Bien, veamos acá ahora, según un ejercicio, para que estemos conscientes de cómo trabaja esto, y dice, bueno, este es de un libro de Walpole, si lo quieren buscar, dice muestras difieren, perdón, muestras diferentes darán valores diferentes y por lo tanto se producirán diferentes estimaciones del parámetro mu, ¿sí? Esto quiere decir, cuanto más grande sea el valor de z de alfa sobre 2 que elijamos, más anchos haremos los intervalos y podremos tener más confianza en que la muestra particular que se seleccione producirá un intervalo que contenga al parámetro. Pero ahora veamos acá. En el gráfico, yo tengo el valor del parámetro, es mu, el real sería acá, y fíjense que después tenemos en el eje X muestra la X raya, que serían los estimadores, y acá hay 10 muestras, fíjense. La muestra 1, muestra 2, muestra 3, así hasta la 10. Ahora díganme, ¿todas las muestras estas incluyen al parámetro o no? ¿Hay alguna muestra que no incluya el parámetro? En el gráfico estoy hablando, ¿no? Sí, ¿Cuál sería? la 4. La 4 exactamente. Bueno, Estefanía va a tener, se me hace un plus por la participación en el parcial. Bueno, en el punto 4 fíjense que en la muestra 4 no incluye al parámetro, está cerca pero no lo incluye, mientras que en las otras 9 muestras sí la incluyen. Esto quiere decir que ahí está el error que podemos estar cometiendo. Si nosotros trabajamos con un 95% de confianza, que es lo más común, entonces ahí vemos justamente clarito cómo se puede dar. O sea, el 95% de las muestras que yo eh, encuentre, va a estar el valor del parámetro. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Bien. Bueno, para seguir vamos a ver un ejemplo ya de un problemita y cómo se soluciona paso por paso. Entonces, supongamos que el proceso llenado de cereales, que se desconocía la media poblacional mu, pero que se conocía la desviación estándar real de la población, ¿ve? Ahí me da sigma, era de 15 grados.
En primer lugar, enviamos puntualmente a MU. Para ello, dice, se toma una muestra de 25 cajas que se han llenado un día determinado y usamos A como estimador puntual, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos utilizando? X raya, perdón, ahí falta X raya, ya lo voy a poner. Usamos X raya para el estimador puntual. Fíjense que yo luego voy a estimar el parámetro, el estimador del parámetro mu es X raya y lo calculamos si es que no nos dan si es que no nos dan el enunciado, lo tendríamos que calcular si nos dan una muestra. Dice, debido a que la media poblacional no será exactamente igual a la media muestral, 363,5, nosotros acá calculamos la media muestral y nos da ese valor, o nos puede dar el enunciado, inclusive el valor de la media muestral también. En este caso nos da el enunciado. Es mejor de entonces, dice, construir un intervalo del 95% de confianza alrededor de ese valor, de ese estimador, que quizás contenga mu. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajamos con el 95%, entonces eso es 1 menos alfa por 100%, eso es 95%. Pero nosotros siempre vamos a trabajar con la forma de proporción, que sería esto. 1 menos alfa es igual a 0,95, entonces el alfa es 0,05 y el alfa sobre 2. ¿Por qué alfa sobre 2? Porque tenemos el intervalo de confianza y hay un límite inferior y superior. O sea que sí o sí tengo que partir en dos ese error a la izquierda y a la derecha en los extremos, ¿sí? Por eso es que se hace el alfa sobre 2, porque es un test bilateral lo que nosotros estamos trabajando. Tiene un límite inferior y un límite superior. Recién con eso, fíjense que ya el alfa es de 0,025, entonces iríamos a la tablita, a ver, esta tablita, 0,025, buscamos acá, es 1,96. ¿Perfecto? Perfecto, contiene, ¿no es cierto? Lo contiene exactamente 1,96. Ese es el valor que vamos a poner acá en z de alfa sobre 2, ¿sí? No se confunda que algunos ahí ponen directamente el alfa sobre 2, y no es así, ¿sí? Va el z de alfa sobre 2. Tenemos la desviación estándar, conocida 15, eh, y tenemos, ¿qué otro valor? La muestra que es número 25 cajas, por eso va a raíz de 25, y acá el valor de x puntual que nos da el enunciado. Aplicamos la fórmula, resolvemos y nos da que las cajas de cereales tienen entre 357 y 369 gramos, ¿sí? Con un 95% de confianza, ¿sí? Entonces, puesto que la media población mundo es igual a 368 gramos, entonces ahí ya nos están dando el dato de la poblacional, dice, se incluye dentro del intervalo, nótese que la muestra ha conducido a la declaración correcta de mu. Bien. Entonces, para muestras diferentes de N25, las cajas de media fue de 369,5, dice. El intervalo desarrollado a partir de esta muestra, fíjense que eh, nos estaría dando un intervalo distinto ya. El intervalo que nos está dando sería de 363 y 375. Pero igualmente estaría incluyendo al valor de 368 gramos, que es la media de la población real. Bueno, esta es otra tabla, pero yo les recomiendo ya la que les mostré que la tienen para bajar. También, viste, si yo consigo el alfa de 0,95, el alfa sobre de 0,25 y z de alfa sobre de 1,96. Pero esta es mucho más cortita, más que la otra, así que por ahí les recomiendo que vean directamente la otra que es más completa. La tabla de Z resumida se llama. Bueno,
Entonces, ¿qué sacamos de conclusión acá? Dice, puesto que la media población de 300 también está dentro de la población, bueno, lo que acabamos de ver que yo trabajé con dos muestras distintas que me dieron dos X rayas distintos y llegan a concluir que con el 95% de confianza y un 5% del error está en el intervalo de confianza ese estimador, eh, el parámetro poblacional, ¿sí? Veamos ahora, dice, sin embargo, dice, nosotros podemos trabajar en general, dice, puede interpretar que una estimación por un intervalo de confianza del 95% que se tomaron todas las muestras posibles de tamaño n, de las cuales el 95% incluirán el valor de mu de la población en lugar y dentro del intervalo de confianza. Bien. Eh, Esto es lo mismo o parecido a la gráfica, nada más que acá tenemos con los valores de la caja de cereal, con la media de 368 y fíjense que depende las muestras. Hay una, la X3, que está fuera, no lo tiene incluido al 368, ¿sí? Todas las otras sí la tienen incluido, por más que estén en el borde. Fíjense que la X raya 4 lo tienen al borde, pero si lo toca lo incluye al 368. Lo mismo pasa con el X raya 5. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar. Bueno, esta es la justificación. Y acá entramos a ver un poquito de lo que sería la confianza, la precisión. Entonces, cuando yo tengo mayor confianza, probabilidad de que una muestra produzca un intervalo que contenga en su interior a mu, digo, el 0,90 de confianza es un error de cada 10, ¿sí? El 5%, el 95% de confianza es 5 errores cada 100, el 99% un error de cada 100 y así, ¿sí? El 999 un error de cada 1000. O sea que mientras más anchos son los intervalos, podremos tener más confianza de que la muestra particular se encuentra en ese intervalo, ¿sí? Eh, que lo contengamos. Veamos ahora la precisión. Dice, se mide por la longitud del ancho del intervalo para el caso analizado. Entonces, la precisión se saca o se resta de lo que yo le mencionaba, lo que sería el error, ¿sí? Entonces, eso es igual al doble de z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de m. Mientras más grande sea el intervalo, será mayor la confianza y menor la precisión, ¿sí? O sea, claro, mayor confianza, pero la precisión, hacer un valor, si yo digo está entre 10 y 100, no es lo mismo que decir que está entre 50 y 60, ¿sí? El intervalo entre 50 y 60 son 10 unidades y es más preciso, mientras que el otro, este, es más impreciso, pero también tenemos más confianza de que entre el intervalo ahí. Depende del problema con el cual nosotros tengamos que trabajar, va a ser aconsejable trabajar con una o con otro nivel de confianza. Dice precisión. Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Seguimos aclarando el tema de precisión. Exactitud, dice, se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de la estimación. Cuando menor es el sesgo, ¿sí? Cuando menor es el sesgo, más exacta es la estimación. Esto ya está relacionado mucho, fíjense, al sesgo, ¿sí? La exactitud, entonces, es cuando tenga menor sesgo, obviamente. Precisión, exactitud, ¿sí? Valor de referencia. Tenemos los distintos conceptos para, si uno le pregunta en el parcial esas cosas, tiene que saber contestarle. Esto ya obviamente entraría en el segundo parcial, así que no se preocupen mucho. El error en la estimación es lo que yo les decía, de dónde sale, ¿sí?
Después dice, eh, se utiliza, dice, alguna, bueno, acá se utiliza aquí raya en este tipo de, en la diapositiva ustedes que tienen subida, en los PDF sí están acá, pero acá en esta, cambiado de Velofi WPS y algunos símbolos no lo muestran. Pero ustedes quédense tranquilos que en los PDF sí sale. Dice, se utiliza X raya como una estimación de mu para poder obtener la confianza del 1 menos alfa, dice, con un error que está ahí en esa forma. ¿Qué tan grande debe ser la muestra para asegurar que el error al estimar mu sea menor que una cantidad específica E? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener el error ese y de esa formulita despejar la n, que es lo que se hizo así. Se despeja la n y ahí me da el valor de la respuesta de qué tan grande tiene que ser la muestra para tener un error igual o menor a ese que nosotros estamos poniendo de referencia. Bien. N también controla, dice, la precisión a través de la raíz de n, ¿sí? Entonces, ese n nos puede servir para nosotros bajar o subir el error. Acá ya me está mostrando, cuando la varianza es conocida, parte de la tabla, ¿sí? Pero yo, como le digo, la tablita ya la tienen ustedes ahí con todos los valores que serían estos. Todo esto son lo que nosotros estamos viendo hoy día para trabajar. Volvemos a ver el tipo de problema y nos dice la media mu de una distribución normal con la varianza desconocida. Entonces, si ustedes se fijan acá en la formulita, dice varianza desconocida, entonces ya trabajamos con S de la población, mientras que cuando es la varianza conocida de la población se trabaja ahí con sigma, ¿sí? Esa es la diferencia. Después acá dice media mu de distribución no normal, varianza también desconocida, pero ya es una distribución que no es normal, ¿sí? En este caso, perdón, en este caso donde decía en el segundo, media mu de una distribución normal y varianza desconocida, trabajamos con T. Generalmente esto es cuando son muestras pequeñas, o sea, muestras de, no sé, menos de 20, trabajamos con T. Pero ya acá cuando dice muestra grande, o muestra mayor a 30 generalmente, trabajamos con Z. Esa es la diferencia aquí. Acá trabaja con Z, acá con T, acá con Z. Esa es la diferencia. Son mínimas, pero hay que tenerla en cuenta. Después dice la varianza sigma desconocida de una distribución normal, ¿sí? Varianza sigma. Acá nosotros estamos estimando el valor de la varianza. Entonces fíjense que acá ya trabajamos con chi cuadrado, ya no trabajamos con Z ni T, porque acá tenemos ya que trabajar con la varianza. Por último, la proporción de una población P, como la estimamos, y de esta manera. Tenemos un estimador de P sombrerito y Q sombrerito, que la vamos a sacar generalmente del programa y vamos a estimar los valores según corresponde. Bien, acá está, bueno, lo mismo, la varianza, cómo está formada, cómo se la debe calcular. Antes de seguir, vamos a ver acá, como les decía, tienen todo eso, ¿no? Para ir viendo. Y vamos a ver un ratito esto que habla el concepto, ¿sí? Así después pueden opinar más cuando le pregunten también, ¿sí? Gracias a la tabla ya sabemos calcular muchas cosas. Sabemos calcular el área que queda por debajo de un valor positivo, que esto era lo que se miraba directamente en la tabla. También el área que queda por encima de un valor positivo, o el área que queda por encima de un valor negativo, o el área que queda por debajo de un valor negativo, e incluso el área que quedaba entre dos valores. Ahora vamos a ver una nueva cosa que es muy común que nos pidan y es muy importante que comprendamos el concepto, que es el intervalo de confianza. ¿Y qué es el intervalo de confianza? Pues es encontrar dos valores simétricos respecto a la media, que es cero, ¿vale? Me estoy moviendo en la distribución normal 0, 1. Dos valores simétricos, por ejemplo, 1 y menos 1, 2 y menos 2, o 1,7 y menos 1,7, ¿vale? Dos valores simétricos que dentro de sí encierren un porcentaje que yo quiera conocer. Por ejemplo, ¿entre qué dos valores está? Pues un cierto, el 80%, el 70% de la gente, ¿vale? Y esto es lo que se llama el nivel de confianza, ese porcentaje que yo quiero que haya entre dos valores simétricos.
Entonces, en concreto, esos dos valores se llaman z de alfa medios y menos z de alfa medios, por una razón. Y es que, mirad, todo este área que está aquí en azul dentro es lo que me da la probabilidad de estar dentro de este intervalo. El nivel de confianza es la probabilidad de quedar dentro de ese intervalo. Y por lo tanto, también hay un área que queda fuera de ese intervalo. A eso se le llama alfa, nivel de significación, que es la probabilidad de quedar fuera de ese intervalo. Si yo estoy fuera de esa zona azul, puede que esté fuera porque me he pasado o porque me he quedado corto. Entonces, la probabilidad de quedar fuera del intervalo se distribuye de esta manera. La mitad es porque se han pasado y la otra mitad es porque se han quedado cortos, ¿vale? La mitad de alfa se ha pasado y la otra mitad se ha quedado cortos. Y por eso a esos z se le llama el z de alfa medios y al menos z de alfa medios, ¿vale? Por ejemplo, si me piden, oye, imaginaos, siempre digo bien, bueno, en un ejercicio de peso, oye, ¿entre qué dos pesos está el 80% de la población? ¿Vale? ¿Entre qué dos pesos está el 80% de la población? Pues esto es lo que pido en mi intervalo de confianza. ¿Entre qué dos valores está el 80% de la población? Entonces, si yo tengo un 80% de confianza, sé que se queda fuera de ese porcentaje el 20%. Alfa es el 20%. Y ese 20%, pues habrá quedado 10% que se ha pasado y pesa más de eso, y 10% que se ha quedado corto y se queda por debajo. ¿Vale? Esto es lo que significa. ¿Cómo puedo utilizar la tabla normal 0,1? Bueno, pues atención a esto que es muy delicado el razonamiento y tendremos que hacerlo en los ejercicios. Mirad, yo sé que entre estos dos valores tengo un cierto nivel de confianza. Quiero buscar dos valores simétricos que encierren un cierto porcentaje, un cierto área, ¿de acuerdo? Y entonces, yo con la tabla, fijaos, no puedo, la tabla no me da la posibilidad de elegir entre qué dos valores hay un porcentaje. La tabla solo me da el área que queda por debajo de un cierto valor. Esto es lo único que me da la tabla, el área que queda por debajo de un cierto valor. Pero si pensáis en el dibujo que hemos visto antes, pongo aquí una línea, yo sé que esta zona de dentro es el nivel de confianza que me pide el ejercicio. Y aquí en las esquinitas, en los triángulos, estaba el famoso alfa medios, ¿vale? Entonces yo en el fondo con la tabla tengo que buscar un valor que deje por debajo de sí a lo que es el nivel de confianza que me pide el ejercicio más el alfa medios que supone ese triángulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, calcula el intervalo de confianza del 95%. Mirad, este cae muchísimo. Al final no lo sabréis de memoria, pero ahora vamos a prestar muchísima atención para comprender. Me pide que encuentre dos valores que encierren entre sí al 95% de la población. Yo quiero que aquí dentro esté el 95% de la población. Como aquí dentro está el 95% de la población, se queda fuera de este intervalo el 5% de la población. Se queda fuera. ¿Y cómo se distribuye este 5%? Pues 2,5 se han pasado y 2,5 se han quedado cortos, ¿vale? Ese alfa, que es el nivel de significación, pues se distribuye la mitad por la derecha y la mitad por la izquierda. Entonces yo en la tabla lo que tengo que buscar es un valor z que a su izquierda deje a ese 95% más el 2,5%, porque en la tabla va de un valor hasta el menos infinito. Entonces tengo que rellenar. Entonces yo sé que por la izquierda de ese valor está el 95% del intervalo de confianza que me piden, más el 2,5% que supone ese triangulito. Entonces busco un valor que a su izquierda deja el 97,5%. O sea, en la tabla busco el 0,975 y a ver qué valor z deja a su izquierda el 0,975. Entonces, me voy a la tabla y yo ahora no sé la z. O sea, que no me voy buscando la z, sino que entro dentro de la tabla y busco el 0,975 que está aquí, ¿vale? Y ya os digo que este valor os lo acabaréis sabiendo de memoria. El valor que deja a su izquierda 0,975 es 1,96. Entonces ya tengo esa z de alfa medios. El intervalo de confianza del 95% está entre 1,96 y su simétrico, menos 1,96, ¿vale? Y se escribe así. El intervalo de confianza que me están pidiendo, pues abro paréntesis, está entre menos 1,96 y 1,96. Entre estos dos valores está el 95% de la población. Vamos a seguir practicando. Por ejemplo, calcula el intervalo de confianza del 90%. Yo ahora quiero dos valores simétricos que encierren al 90% de la población. Si el 90% de la población está ahí dentro, se ha quedado fuera el 10%. ¿Repartido de qué manera? Pues 5% a la derecha, 5% a la izquierda. De modo que yo sé que lo que estoy buscando es un z que deja a su izquierda al 90 más al 5% de la población. O sea, al 95% de la población. En definitiva, que en la tabla busco el 0,95. A ver qué z me deja a su izquierda al 0,95. Me voy a la tabla y mirad, porque aquí se da una circunstancia. Tengo aquí 0,9495, que es casi 0,95, y aquí 0,9505, que se ha pasado un poco. Como uno se queda tan corto, como el otro se queda tan largo, yo creo que no hay ningún problema en coger un valor que está entre 1,64 y 1,65. O sea, decir que z alfa medios es 1,645, que está entre medias. Pues ya está. Entre 1,645 y su simétrico menos 1,645 está el 90% de la población. Así que el intervalo de confianza que me piden es de menos 1,645 hasta 1,645. Y esto lo interesante, claro, no es solo hacerlo con la z de la distribución normal 0,1, sino ya con un ejercicio práctico. Por ejemplo, la duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución normal de media 48.000 kilómetros y desviación típica 3.000. Y me piden calcular el intervalo de confianza del 80%. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una marca de neumáticos que de media duran 48.000 kilómetros. De media, unos duran algo más y otros algo menos, ¿vale? Tengo una desviación típica de 3.000 kilómetros. Pero entonces me piden, oye, ¿entre qué dos valores queda el 80% de los neumáticos? ¿No? ¿Entre qué dos valores de kilometraje el 80% de los neumáticos resiste? O sea, estoy buscando dos valores que encierren dentro de sí al 80% de la población. Esto en mi ejercicio, que la media es 48.000, ¿vale? No en la tabla.
Esto es mi distribución normal, 48.000, 3.000. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar mis zetas en la distribución normal 0,1 que encierren entre sí al 80% de la población. Y luego ya, pues usaré la fórmula de tipificar para convertirlo en mi ejercicio. Pero ahora mismo, entonces, buscamos el intervalo de confianza del 80%, ¿vale? Busco dos valores que encierren el 80%. Y ya sabéis el razonamiento. Como aquí dentro está el 80%, fuera se queda el 20%, distribuido de esta manera. 10% a derecha, 10% a izquierda. En la tabla de distribución normal solo me dan el área que queda por debajo de un valor. Así que en el fondo busco un valor que a su izquierda deje al 80% este más el 10% del hueco ese del triangulito. O sea, que a su izquierda deje el 90%. O sea, que busco en la tabla el 0,90. Me voy a la tabla, rebusco por dentro 0,90 y encuentro esto, 0,8997, que se acerca más a 0,90 que el siguiente, que el 0,9015. Entonces cojo este valor, que es 1,28. Vale, pues mi intervalo de confianza del 80% está entre 1,28 y menos 1,28. Esto en la tabla, en mi distribución normal, 0,1. Ahora quiero convertirlo a mi ejercicio, que la media no era 0, que la media era 48.000. Quiero convertirlo a datos de kilómetros que duran los neumáticos. Entonces, cojo la fórmula de tipificar y en el fondo ahora lo que hago es destipificar, porque ya conozco la z. Lo que quiero despejar es la x, ¿vale? Entonces voy, por ejemplo, a menos 1,28. Con esta fórmula, conozco que z es menos 1,28 y lo que no conozco es x1, ¿vale? Esta x. Pues ya veis, el 3.000 que está dividiendo sería multiplicando y el menos 48.000 que está restando sería sumando. Total que me da que x1 es 44.160. Y ahora voy a destipificar el 1,28. 1,28 lo sustituyo por z y busco el valor en la x a mi ejercicio. Y haciendo lo mismo, multiplico por 3.000, sumo 48.000, me da que x es 51.840. O sea, que en definitiva, para esa fábrica, el intervalo de confianza del 80% es este. Es decir, que el 80% de sus neumáticos duran entre 44.160 kilómetros y 51.840 kilómetros. La media es 48.000, pero claro, unos duran más y otros menos. Pero esa fábrica de neumáticos ya te puede asegurar que el 80% de sus neumáticos duran entre 44.000 kilómetros y 51.800. Bien. Bueno, entonces este video nos habló en forma genérica del concepto y qué es lo que estamos haciendo nosotros para trabajar, ¿no es cierto? Con todo esto. Bien. Después que ya tenemos ejemplos y ejercicios, cómo resolver cada uno, ¿sí? La estimación de la varianza, cómo se hace el cálculo, cómo se llega a la fórmula, ¿sí? Como les digo siempre, esto lo necesitan ustedes trabajar. Acá ya se trabaja con chi cuadrado y fíjense que el chi cuadrado inferior que marca acá está el que dice 1 menos alfa sobre 2. No se confundan acá en el cálculo de 1 menos alfa sobre 2, que algunos lo calculan, por ejemplo, el 1 menos alfa sobre 2, si el alfa sobre 2 es 0,025, entonces el valor ese que tiene que calcular para el chi cuadrado es 0,975. Pero si ustedes hacen o cometen el error de restar a 1 menos alfa, o sea, le quedaría 1 menos alfa sería este, 0,95, y a eso lo dividen en 2, le da un 0,475, una cosa, un error común que se da. No, 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 no. Tiene que ser 1 menos el 0,025, ¿sí? Ahí no cometan el error, por favor, porque no le va a llevar ningún resultado correcto. Si nosotros trabajamos una muestra por ejemplo, de 30, obviamente los grados de libertad del chi cuadrado para buscar en la tabla serían de 29. Siempre por eso es 1 menos. Bueno, estamos viendo ahora, dice, este es un ejemplo, ¿sí? De cómo calcular, dice, son los pesos en decgramos de 10 paquetes de semillas de pasto distribuido por ciertas empresas, ¿sí? Ahí nos están dando entonces a nosotros una serie de valores en los cuales, fíjense que nosotros, al no tener el valor de S que necesitamos, de la varianza, lo tenemos que calcular con esa muestra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante saber. Mm, Bien. Sería, fíjense que ahora hay conectados menos que las otras clases.
No sé si algunos ya están abandonando. Entonces, se calcula y después con esta fórmula, que ustedes no la necesitan, sino que con la calculadora directamente obtienen el resultado de la varianza, que van a necesitar utilizar ¿en cuál fórmula? En la fórmula esta que tenemos acá abajo, que dice n-1 por s al cuadrado sobre chi cuadrado de alfa sobre 2 con n-1 grado de libertad. Y acá a la derecha sería el chi cuadrado de 1 menos alfa. ¿Bien? Entonces, fíjense la fórmula. Ya obtenemos 0,286 que es el s cuadrado. N-1 es 9 porque son 10 valores en la muestra. Y después calculamos el chi cuadrado de 0,025 y el de 0,975. Fíjense que el del chi cuadrado de 0,975 da 2700 y el chi cuadrado de 0,025 da 19. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se aplica y se llega al resultado de este, que la varianza está entre el 0,135 y 0,953. Bien, entonces, nosotros sí o sí tenemos que tener en cuenta que si ustedes le preguntan, a ver, calcúleme el intervalo de confianza para la desviación estándar, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer si tenemos esta fórmula? Para calcular, a ver, ¿quién me dice qué estamos calculando acá? No, no, no. Ah, ah, ah. ¿Qué estamos calculando acá? La varianza. Lo único que tengo que hacer si nos pide para la desviación estándar es calcular la raíz cuadrada de cada uno de los tres valores obtenidos. ¿Sí? Entonces ya me queda la desviación estándar, o mejor dicho, el intervalo para la varianza o para la desviación estándar en este caso. Bien, ahora vamos a ver el tema de la proporción. ¿Sí? Este tema de las proporciones de éxito de una muestra, el tamaño n, en la población Bernoulli, entonces el intervalo de confianza para esta proporción la calculamos con esa formulita que tienen ustedes ahí. ¿Sí? Fíjense que no varía en mucho, simplemente siempre estamos utilizando el Z el, o el T, depende de qué corresponda, pero para este caso de P solamente utilizamos el Z. Veamos acá que nos dice sugerencia para una mayor aproximación, para una aproximación adecuada requiere que el N por P sea mayor o igual que 5, lo mismo que el N por Q. O sea, es para tener unos buenos resultados. ¿Sí? Tanto que N por P como N por Q sea mayor a 5 unidades. Veamos acá, está diciendo el intervalo de confianza para proporción P. Entonces, ¿cómo se la calcula? Esta es la formulita. Este Z, ¿de dónde sale la fórmula? ¿Sí? Pero como les digo, después se despeja el P, lo mismo que los otros estadísticos. Este Z, la estandarización, y de ahí se va a despejar P y nos quedaría de esta forma que es como aparece ya en la tabla. ¿Bien? Lo pueden ver para ver cómo sale, pero como le digo, nos interesa la aplicación más que nada a nosotros acá. Bueno, este es un ejemplo ya resuelto, donde nos dice de 1000 casos de cáncer pulmonar seleccionados al azar, 823 son pacientes que fallecieron, ¿sí? Contribuye un intervalo de confianza del 95% de la mortalidad del cáncer pulmonar, proponiendo pacientes con cáncer pulmonar que fallecieron. Ahora bien, fíjense que nosotros vamos a definir P. Nosotros nos están preguntando la tasa de fallecieron.
Entonces esa proporción de los que fallecieron es 823 sobre, sobre 1000. No vamos a llevar a los P por probabilidad de éxito, como llamamos Bernoulli, porque simplemente no sería un éxito que fallezca la gente, ¿no? Y acá el Q como sería el complementario. Si esto es 823 sobre 1000, el complementario Q es 177 sobre 1000. ¿Sí? Se resta 1 menos 823 sobre 1000 y se obtiene esos valores. Dice que trabajamos un 95%, entonces el alfa sobre 2 es 1,96. El z de alfa sobre 2 sería 1,96. Después aplicamos la formulita y llegamos al resultado. Entonces esta proporción está entre el 79,93 y el 84,67%, podríamos decir, ¿sí? La proporción de la mortalidad de las personas, ¿sí? De acuerdo a esta muestra. Bien. Bueno, esto sería hasta acá lo que sería todo lo que sería intervalo de confianza, ¿sí? De una muestra. Ahora bien, yo para cerrar la clase de hoy, quiero mostrarle un ejemplo que tengo acá. A ver acá tengo el ejercicio 4, ¿no? Este de otro año. Dice, un inspector de alimentos examina 12 frascos de cierta marca que contienen mantequilla de maní. Obtuvo los siguientes porcentajes. Y ahí tenemos 12 porcentajes, ¿no? Suponiendo que esas mediciones son normalmente distribuidas, construye un intervalo de confianza del 99% del porcentaje promedio de impurezas que hay en esta marca de mantequilla de maní. O sea, porcentaje de impurezas tenemos ahí. Si yo voy a trabajar, a ver, vamos a ver, por ejemplo, con SPSS. Acá yo ya tengo cargados los valores, ¿sí? Del SPSS. ¿Y qué tengo que calcular? El intervalo, dice, de confianza del porcentaje promedio de impureza. Entonces acá voy a comparación de medias directamente, ¿sí? Como son pocas muestras, utilizo la prueba T para una muestra. El porcentaje de impurezas lo selecciono. ¿Cuánto me decía? La confianza del 99%, ¿sí? Vamos al 99%. Entonces acá tengo que poner en lugar 95 que está por defecto, ponemos 99. Fíjense que acá el ejercicio este, a ver, el ejercicio 4, ¿sí? Quiero corroborar con los resultados que tengo en papel, y me dice que ese promedio de impurezas está acá. Fíjese, el límite inferior entre 1,72 y 2,84. Ese es el resultado. Fíjese que acá automáticamente me calculó la media y la desviación estándar de esos valores. Este, entonces yo sé que con el 99% de confianza, digamos, el porcentaje de impureza, el promedio va a estar entre 1,72 y 2,84%, ¿sí? Este es un test bilateral, ahí me está diciendo, ¿sí? O sea, los valores importantes acá, la media, la desviación típica, cuánto tiene la muestra, 12, y después este cuadrito final que nosotros tenemos acá con el 99% del intervalo de confianza ¿sí? Para el porcentaje de impureza. Bien, fíjese qué rápido que se hace acá en SPSS, obviamente. Vamos a ver lo mismo, o sea, el mismo ejercicio, pero lo vamos a trabajar con el Infostat, ¿sí? Que es un programita muy amigable. El Infostat este, es una aplicación que está hecha por la Universidad Nacional de Córdoba y es muy, muy potente, muy
fácil de utilizar. eh, si bien no es gratuito, pero es una licencia muy barata. No sé, hace un año, 2 años era por decir una licencia 5.000 pesos anual. Entonces, y para el estudiante a lo mejor más barato. Bueno, es una aplicación estadística muy buena, tiene varias cosas por utilizar. Bueno, acá vamos a ver inferencia basada en una muestra, ¿sí? Acá el menú varía, lo único que acá vamos directamente a intervalos de confianza, vamos porcentaje de impureza, ¿sí? Elegimos ese valor, aceptar, y hemos dicho el 99% que pedía ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí ponemos 99%. Fíjense que acá podemos estimar con la diferencia del SPSS, la versión que yo tengo, ¿no? No es la última, nos permitía calcular el intervalo de confianza de la varianza, de la mediana, de la proporción, solamente de la media. Este ya permite todo eso. Entonces yo pongo aceptar y me da, ¿ve? El mismo resultado. Eh, la media es 2,28, la desviación estándar sería de 0,18, el intervalo inferior era 1,72, y el límite superior de 2,84. O sea, que entre esos valores va a estar el porcentaje de impureza de bueno, del problema este que estamos tratando, ¿sí? También, como si ustedes se habrán dado cuenta, que fácil de hacerlo, ¿no? Porque ya, si vos ya tenés la muestra, el software ya se encarga y sabe que tiene que calcular el promedio de la muestra, tiene que calcular el alfa sobre 2, el zeta de alfa sobre 2, aplica la fórmula y dale los resultados directamente, ¿sí? El día de mañana ustedes ya van a tener que usar el software y saber interpretar. Por ahora, obviamente, lo tienen que hacer a todos los cálculos a mano para ver cómo se hace. Bien. A ver, volviendo. Voy a pasar la asistencia porque ya se me está haciendo el tiempo. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejercicio de paso para cerrar esto. El ejercicio 9. Tengo acá. Dice: un fabricante de baterías para automóvil asegura que las baterías que produce duran un promedio de 2 años con una desviación estándar de 0,5, ¿sí? Si 5 de estas baterías, dice, si 5 de estas baterías tienen esa duración, ¿sí? 1,5, 2,5, 2,9, 3,2 y 5 años, determina un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Del 95% para la varianza. Acá ya no pide desviación, sino la varianza, e indique si es cierta la afirmación del fabricante. El fabricante dice que tiene una desviación estándar de 0,5 años. Veamos si es cierto entonces, ¿sí? Veamos si es cierto. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se haría? Yo también ya, obviamente para ganar tiempo, lo cargué, ¿no? A los datos ya acá en Infostat, y son esos los valores de la duración de la batería, ¿sí? En años. Entonces voy a ir acá, lo que es inferencia basada en una muestra, y acá voy a intervalos de confianza. Fíjense, bueno, fíjense que ya las próximas clases que veamos test de hipótesis, estas son las pruebas, ¿ves? Para una muestra, eh, y test para dos muestras, test de hipótesis, y tenemos una variedad tremenda para hacer cálculos acá, ¿bien? Pero ahora vamos a intervalo de confianza, de las baterías selecciono, y luego tengo que decir, no, ahora calculame de la varianza, ¿sí? Pero de la varianza, y me decía, acá tenemos que tener eh, 95% de la confianza, ¿sí? Entonces lo dejamos ahí en 95, la varianza, y aplicamos, ¿bien? Pero resulta que acá me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo? Determine el intervalo de 95% para la varianza e indique si esta afirmación del fabricante es correcta, ¿bien? Ahora bien,
¿Qué pasaría si acá me hubiera pedido, eh, en lugar de la varianza, me hubiera pedido lo que yo le decía, la desviación estándar? A estos valores que me da la varianza, le tengo que sacar la raíz cuadrada y ya estaría el intervalo de confianza para la desviación estándar. En este caso, fíjense que acá me hizo el cálculo de, bueno, el estadístico de las varianzas y me dice que el valor de la varianza va a oscilar entre 0,3 y 6,99. Lo que indica que el fabricante no está equivocado porque él dijo que la varianza, perdón, la desviación estándar, dice acá. Para eso necesitamos calcular la desviación estándar de esto. Si ustedes calculan la desviación estándar de ese valor que tenemos ahí, por ejemplo, de la raíz cuadrada mejor de 0,30, ¿sí? Me va a dar 0,54, 0,5477. Y la raíz cuadrada de 6,99 me da 2,54. ¿Sí? Entonces, 0,54 y 2,54 me daría para la varianza. Y acá el fabricante dice que está en 0,5. ¿Es verdad o es mentira lo que está diciendo el fabricante? Recuerden el intervalo de confianza que nosotros calculamos da entre 0,54 y eh, 2,64. O sea que no lo incluye al 0,5. Eso quiere decir que el fabricante está equivocado en cuanto a decir que la desviación estándar da de 0,5 años. Bien, esa es la conclusión que tenemos que sacar para este problema en especial. Bien, bueno, así de sencillo es esto, pero si nosotros no sabemos calcular, mucho menos vamos a saber la interpretación de esto, ¿no es cierto? Por eso tengo mucho cuidado al momento de trabajar con esto. Este programa se lo puede conectar, yo creo que más fácil es, no lo busqué la verdad por las aplicaciones de celular, ¿sí? Porque estoy más para computadora, pero yo calculo que la pueden entrar a la Universidad Nacional de Córdoba y ahí preguntar directamente por el software ¿sí? Para comprar la licencia o pedir licencia para estudiantes, ¿sí? El InfoStat y después está el Stata. El Stata, bueno, pero eso ya no es una versión gratuita, así que esa la tienen que pagar también, ¿no? Este, pero como le digo, es muy barata, ¿no? La verdad que de lo más barato, y estamos hablando en pesos. Pues si yo le tengo que decir, cómprese el SPSS, el SPSS estaba hace unos años, $3.500 la licencia anual. $3.500. Te imaginas que tienen que pagar por año, eso es mucho. Para nosotros es mucha plata, entonces. Pero ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué les recomiendo? Fíjense que yo les recomiendo que usen en lugar del SPSS, que es la versión paga y para nada baratita, tenemos la versión PSPP. El PSPP hace lo mismo que el SPSS, pero digamos que la salida gráfica es un poquito más rudimentaria que la otra. Pero ustedes sí o sí pueden trabajar con esa versión, con PSPP, que es una versión gratuita, se la bajan de internet y la verdad que no es nada complicado bajarla, instalarla, todo eso. Estoy buscando a ver qué otro. Sí, sí, el PSPP, entonces lo pueden utilizar ustedes tranquilamente. ¿Qué otra? El Stata, el Stata, pero es versión paga, la pueden conseguir para estudiantes también creo, pero no sé bien el procedimiento, pero
se puede mandar mail ahí en la página del Estata y ver si para estudiantes hay unas promociones o cosas que puedan utilizar. Ahora bien, ¿qué me estaría faltando por hoy? Ah, el parcial. El parcial. A alguno le interesará saber cómo tenemos el parcial, otro no le interesará, pero más o menos la idea del parcial de teoría, le voy a hablar yo, ¿no? A ver, che. Mm, ¿Dónde tengo el parcial? Para tener una idea de los temas, ¿no? Bueno, generalmente el parcial de este sábado va a ser llenar espacios en blanco, ¿sí? O sea, yo voy a tener un dato, por ejemplo, voy a decir, clasifique, qué sé yo, las variables, o sea, cómo es la clasificación de la variable cualitativa y cuantitativa, ¿sí? ¿En qué se dividen? ¿Cuál es, por ejemplo, eh, tenemos la escala de medición también, ¿no es cierto? Cuando es discreta, cuando es continua, cuando es cualitativa. ¿Cuál es la escala de medición? Entonces, si usted le dicen la cualitativa, ¿cuál sería? A ver si ya han ido estudiando. No han ido estudiando mucho. Nominal, Nominal o ordinal, ¿no es cierto? Y sí. después las discretas, mejor dicho, cuantitativas, que las discretas generalmente, ¿qué escala de medición? Ahí tiene que poner el nombre también. No hay que desarrollar más nada. Hay un espacio en un cuadrito para que usted tiene que poner, si la cuantitativa, por ejemplo, que sea intervalo, o la otra. Después, otra pregunta puede ser, diga, mencione dos medidas correspondientes a las propiedades numéricas, ¿sí? Por ejemplo, tendencia central, dispersión y forma. Ejemplo de tendencia central, X mediana, por ejemplo, ¿sí? Nombrar solamente. Menciona tres técnicas de análisis de recordatorio de datos, exploratorio de datos, por decir, ¿sí? O enunciar la definición empírica, axiomática o clásica de probabilidad, enunciarla en un espacio ahí que le dejo bastante acotado para que no se extienda mucho a escribir, ¿sí? Después, definir con sus palabras términos, probabilidad condicional, independencia condicional, combinaciones, espacio muestral, eventos, sucesos, con sus palabras en menos de una línea, si es posible, ¿sí? Este, ¿Cuáles son las características de un proceso, evento, fenómeno aleatorio? Puede ser también una pregunta. Y después de lo que sería discreta o continua, generalmente de la tablita esa de discreta y continua, variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, les pido generalmente que algunas preguntas, qué sé yo, ¿qué parámetros tiene tal distribución, ya sea discreta o continua? Este, ¿Se puede transformar de una distribución wave, perdón, una wave, no, Erlang, Gamma, a Poisson, se puede aproximar a la binomial por la normal? Sí, no, sí, esas cosas. Eso están basado también todo en la tablita esa que se la tendrían que más o menos saber por lo menos cuáles son los parámetros, cuál es la esperanza, la varianza de esas distribuciones discreta y continua de probabilidad. ¿Sí? Alguna pregunta puede ser verdadero o falso, pero más que nada va a tener ahora a rellenar, ¿sí? A rellenar espacios en blanco, ¿sí? O sea que, eh, digamos, la modalidad esta es porque si no es mucho, si yo pongo mucho, poner una X, pone una X a cualquiera y resulta o sea, se tiran lances mucho, ¿sí? Y verdadero o falso, a veces también ponen verdadero, todo falso, y resulta que, bueno, para darle un mejor enfoque o para que ustedes escriban y vemos si realmente saben, ¿sí? Pero bueno, son los temas que vimos de los 4 unidades solamente, ¿sí? Les vuelvo a repetir,
les vuelvo a repetir que los que son de licenciatura en Ciencia Geológica y la TUCTE no necesitan, no necesitan rendir más que el primer parcial. El segundo parcial no lo tienen que rendir. Por favor, no aparezcan a rendir parciales que no le piden, ¿sí? Sí, sería enfocado a completar algunos conceptos, sí. Demostración en este momento no. A ver, demostraciones de teorema, eso no. Generalmente eso lo dejo para el final. Bien. Bien. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. El lunes hubo consulta, pero entraron pocos alumnos. Recuerden que para solicitar consulta lo único que tienen que hacer es mandar un mail por el aula virtual, un mensaje, decir, profe, si vea, necesita consulta. Eso lo hacen hasta el lunes al mediodía, que yo estoy con la computadora y de ahí ya, si me dice alguien que va a ir a consulta, me conecto. Nadie me había escrito, pero de todas maneras me conecté este lunes porque tenemos el parcial el sábado, ¿sí? Eh, los puntos de parcial son 6 o 7, ¿sí? 6 o 7. Y las clases, como le dije hace rato, son hasta este miércoles que viene, por lo menos va a ser virtual, y, y por lo menos este miércoles que viene, ya posiblemente de acá a 2 semanas, volvamos a la presencialidad. Si es para rellenar, no le estoy pidiendo justificar, ¿no? Si es para rellenar los puntos de eso, no le estoy pidiendo justificar. Por el que me preguntaban ahí por. Bien. Bueno, si no hay alguna consulta, terminamos nomás acá, así no nos distanciamos tanto de la parte práctica. Bien. Sería hasta el próximo miércoles. Bueno, nosotros nos estaremos viendo el sábado para el parcial. Recuerden ser puntuales o 5 minutos antes, 10 para ir entrando, porque a las 9 en punto empieza el parcial, ¿sí? Verdadero o falso, capaz que ponga un punto con verdadero o falso, todavía no lo termina el parcial. Eh, Como está el reglamento, si ustedes sacan 60, a veces baja un poquito a 50 o más, van a recuperar un complementario al fin del cuatrimestre la teoría, pero con la condición de que todo lo demás le haya ido bien, ¿sí? O sea, por ejemplo, el parcial de práctica tiene que tener una nota mayor, obviamente, a 70. Recuerde que al finalizar el cuatrimestre, ustedes tienen ahí, creo que tienen el reglamento ya, en avisos importantes, creo que tiene puesto el reglamento, ¿ves? Presentación, régimen para aprobar la cátedra. Ahí están claritos todos los temas que se pretende. ¿Sí? No sé si lo han leído, pero el régimen de promoción para los parciales de teoría se necesita 70 o más en los dos parciales y para los parciales de práctica también 70 puntos o más, ¿sí? Con la aclaración que si los geólogos y los TUCTE rinde solamente el primer parcial, mientras que el resto de las carreras rinden los dos parciales. Por ejemplo, acá hay una aclaración también para rendir complemento de teoría, deberá aprobar con 70 puntos o más
como última fecha en la instancia de recuperatorio del parcial, ¿sí? Ya si llega a complemento de práctica, o sea, pasa que la práctica tiene un parcial, un primer parcial, un segundo parcial. Después tenemos la tercera instancia que es recuperatorio, que en teoría recuperaría uno de los dos parciales, uno o dos. Por ejemplo, que el primer parcial le haya sacado 50, el segundo 90, va a recuperar el primer parcial de práctica. ¿Sí? Recupera el primer parcial de práctica y saca ya más de 70. Ese sí está en condiciones de rendir el complemento de teoría para promocionar. Pero el que ya no aprueba, por ejemplo, no llega a la promoción con 70 o más en el recuperatorio, sí o sí esa persona va a rendir como regular, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos este año. Si no, tengo que esperar hasta cuándo que termine de rendir todo para llegar a esa situación, ¿sí? Bueno, léanlo bien, ahí está bien clarito, bien escrito el tema del reglamento para probar o promocionar la materia. Bueno, ah, a ver qué, no sé qué se... Si se me pasó la fecha de con la asistencia de la... No entiendo la pregunta. Si se me pasó la fecha con la asistencia de la sincrónica de la unidad 2, eso ya lo ven con la parte práctica, ¿sí? Se promedian parciales de práctica y teoría, es solo los de teoría. No, se promedian para promocionar, se promedia todo, ¿sí? Los parciales de teoría y de práctica. Se aprueba la teoría con promoción y se aprueba la práctica, dice. ¿Se recupera la práctica para la promoción? Sí, sí se recupera la práctica para la promoción, sí, es que desaprobaron. Hay una nota mínima también, no sé si si saca menos del 25%, eso tengan cuidado, también lee eso la profesora de práctica, eh, para ir al recuperatorio, no sé si tiene más de 25 puntos. Con 60 puntos se regulariza. Bien. ¿Algo más? O cortamos acá nomás. La duración de la parte teórica es de 30 minutos, de 11 a 11 y media, y la duración de la parte práctica es de 2 horas. También todo eso está en aviso importante. Eso de que están preguntando acá, ahí no sé si tiene una aclaración, la profesora o no aclaró. Ahí dice, desaprueba entre 20 y 59 puntos inclusive, o ausencia justificada. Dice ahí en un recuperatorio que tiene que dar una... Está ahí explicado eso que me preguntan, menos de 20 puntos es en realidad parece. Dice, disponible, hay un recuperatorio para uno de los dos parciales que haya sacado entre 20 y 59 puntos, puede ir a recuperar para promocionar o para regularizar, ¿sí? En realidad lo que saca menos de 20 es porque realmente no le han dado importancia a la materia y no llegaron ni a 20 puntos, por eso sí es como que quedaría libre según lo que está acá en el reglamento, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el sábado en primera instancia, que rinden, si no ya el miércoles.